Muy buenas tardes para todos y para todas. Nos encontramos con Andrea Martín, estudiante de Teodicea, que nos va a responder a una serie de cuestionamientos acerca de un tema de la clase. Andrea, ¿cuál es la idea que se tiene de Dios? Buenas tardes. La idea que se tiene de Dios es que aquel es un ser mayor y no hay nada, no hay ninguna otra forma de poder pensar. Entonces, ¿por qué existir en la mente no implica existir en la realidad? Porque aquello mayor de lo cual nada puede pensarse no puede estar solo en la inteligencia, pues si no estuviera en la realidad no sería el máximo pensable, ya que podría permanecerse un ser mayor. Según San Anselmo, la existencia de Dios es real y por ende necesaria. En la crítica de Gaunilón, ¿qué dice este? Aquel pretende defender los derechos del realismo. También plantea que porque esté algo en el entendimiento, no se sigue que sea real, pues tenemos ideas de cosas inexistentes. Por ende, el juicio de la existencia de Dios está en el mismo plano que en el de las criaturas. Anselmo considerará que el argumento debe reservarse únicamente a Dios. ¿Cuál será entonces el argumento de Santo Tomás? Este filósofo nos dirá que todos los que escuchan la palabra de Dios entienden su significado, pues aquel no puede pensarse. Y aunque no lo entendieran, no sabemos que lo designado con el nombre de Dios sí se encuentre en la realidad en la cual nosotros estamos. Y entonces, ¿qué características relevantes están en la lectura de San Agustín y en el Kulturkampf de su época? San Agustín escribe la ciudad de Dios, uno de sus textos, para explicar que todo lo que se estaba viviendo era porque no se tenían unas buenas costumbres. Expone allí mismo que hay una necesidad por volver a la religión pagana y obtener la protección de los dioses, aunque aquellos no aseguraban el lugar al cual iríamos a la hora de morir. Para concluir, explicaba que el amor podía tomar dos direcciones, o la de Dios o la del diablo, bien se viera nuestros hechos. ¿Y cuál es el argumento de la prueba ontológica que Descartes escribe para la existencia de Dios? Descartes nos dice que aquello concebido clara y distintamente como propio de la naturaleza puede predicarse de esta con verdad, pero una vez considerado con atención, lo que Dios es, se concibe que la existencia es propia de su naturaleza verdadera e inmutable. Por ende, podemos concluir que Dios existe. Allí también podemos encontrar el argumento ontológico de Leibniz, el cual considera que hay que demostrar la existencia del ser omnipotente, y la idea de Dios es la de un ser posible. Pero a pesar de esto, no se ve la posibilidad de que el argumento tenga la suficiente fuerza para demostrar que Dios realmente existe. Por ende, se entiende a Dios como el ente de cuya esencia es la existencia. Bueno, ¿y cuál es la crítica entonces que propone Kant respecto de este tema? Bueno, él realiza un juicio en el que nos dice que la expresión Dios existe no puede encerrarse en la parte analítica, puesto que ninguno de estos es existencial, porque la existencia no puede entenderse como un predicado. Por lo mismo, va a decir que la existencia es la posición absoluta de una cosa. Por ende, hay una imposibilidad de conocer a Dios, pues este no es experimentable. Y entonces, ¿cómo conocemos nosotros a Dios? Nosotros logramos conocer a Dios por medio de aquello que nos han enseñado nuestros padres, nuestros maestros o las personas que nos rodean. Y podemos analizar tres procedimientos. El primero es la remoción, en el cual se busca eliminar de Dios las imperfecciones de la criatura.
El segundo es entendido como la atribución, en donde quiere afirmar de Dios todas las perfecciones de las criaturas. Y por último, la eminencia, en donde se le va a atribuir a Dios en grado máximo las perfecciones. Pero nos dirán que la vía de la remoción será la que nosotros utilizaremos como personas para llegar a un acercamiento acerca de quién es Dios. ¿Qué fue lo más importante de la exposición de las instituciones morales europeas relacionado con este tema? Bueno, esta lectura nos hablaba acerca de cómo las instituciones europeas se han visto en decadencia en este último tiempo, porque los europeos han perdido su identidad, pues no se sienten parte de aquellas instituciones las cuales están para ellos. Ya no se ve una intimidad en el mundo, sobre todo en Europa, gracias a los diferentes canales de información que tenemos actualmente, como las redes sociales, los noticieros, los periódicos. Ya no se siente que sea algo propio, que se tenga algo íntimo, sino que todo queda expuesto a la luz pública. Por ende, el pueblo, cansado de todas estas diferentes situaciones, pues denota una decadencia y va cayendo en un mar de no sentirse feliz, de estar frustrado y de ni siquiera entender para qué volver a compartir con alguien algo si ya nada va a volver a ser privado ni nada va a volver a sentirse como de ellos. Bueno, para finalizar, ¿podrías nombrar algunos de los atributos de Dios? Claro, nombraré los más importantes. Dios es creador de todas las cosas. Aquel llama al ser y atrae la existencia. Otro de los atributos importantes es que Dios no es autor de ningún mal ni hace que nada empeore estando en una mala situación. Asimismo, Dios, que a los que hacen refugio en el ser les muestra que el mal es solo privación de esto. Dios es quien armoniza el universo. Asimismo es el Padre de la verdad, de la sabiduría y de la verdadera suma. Igualmente de la bienaventuranza que nosotros podemos encontrar. Es la causa de todo aquello que nos rodea. De igual forma, es permanecer en Dios, es hallarse firme en todo lo que nosotros realizamos. Es un rey, un legislador. Es el que nos da todos los bienes y aleja todos los males. Y por último, sin Dios nada existiría. Sobre Él nada existe, fuera de Él y sin Él. Muchas gracias. Bueno, Andrea, a ti por habernos compartido esta entrevista y por haber resuelto estas inquietudes que teníamos. Hasta una próxima oportunidad y que estés muy bien. Lo mismo, hasta luego.